Saludos, en esta ocasión vamos a ver la reproducción en los seres vivos, que es el proceso biológico que permite la generación de nuevos seres con la finalidad de preservar las especies. Según la participación de los progenitores puede ser sexual y asexual. La reproducción asexual consiste en la formación de nuevos seres a partir de un solo organismo, mientras que la reproducción sexual se realiza entre dos individuos de la misma especie para generar un nuevo ser. Existen diferentes formas de reproducción asexual. Veamos algunos ejemplos. La fisión binaria la realiza la mayoría de las bacterias. La expresión fisión binaria significa partirse en dos o bipartición. Durante la fisión binaria se duplica el ácido nucleico bacteriano. Después empieza a crecer una membrana entre el ácido nucleico duplicado para finalmente dividir la pared celular y formar dos células bacterianas independientes. La gemación, cuando la célula duplica su material genético, este se compacta y se acerca a la membrana celular. La membrana celular se estrangula hasta formar un retoño o gema. Sintetiza los componentes necesarios para hacer una célula independiente. La gema puede separarse o continuar adherida a la membrana de la célula madre y continuar su proceso metabólico hasta madurar y ser una célula igual a la célula progenitora. Endosporas. Bajo condiciones adversas, muchas bacterias del tipo de los bacilos forman una cubierta dura llamada endospora. Cuando la cubierta ya está formada, el bacilo se rompe y se libera la endospora, que le sirve de protección y puede durar bastante tiempo. Al ser favorables de nuevo las condiciones, la endospora germina, es decir, recupera todos los organelos necesarios para hacer nuevamente una célula. La conjugación es la transferencia de material genético de una bacteria a otra mediante el contacto directo de célula a célula. Esto sucede mediante la formación de un puente entre los pili de dos bacterias. El pili es un organelo de algunas bacterias que está en la membrana celular y que le sirve como a manera de jeringuilla por donde puede inyectar sus materiales genéticos. Una vez formado el puente del pili, la bacteria insecta un plásmido, que es la unidad más pequeña de material genético en las bacterias, que contiene uno o dos genes suficientes para transmitir la información. La transformación es el proceso mediante el cual el material genético que se absorbe sustituye parte del ADN de la célula receptora. Nuevamente se forma el pili, se inyecta el plásmido, pero este queda incrustado en el ADN de la célula receptora. Una bacteria, por ejemplo, puede causar enfermedades porque por la transformación ha heredado los genes que causan cierta enfermedad. El ciclo celular es análogo al de un ser vivo, es decir, nace mediante una división, crece y se reproduce. Consta de 4 fases. La G1 o primera fase de crecimiento, que inicia con una célula hija que surge de la división de la célula madre, aumenta de tamaño, sintetiza nuevo material citoplásmico, sobre todo proteínas y ARN. La siguiente fase se conoce con S de síntesis. Se realiza la duplicación de ADN y al terminar este periodo el núcleo tiene el doble de proteínas y de ADN. La siguiente fase G2 o segunda fase de crecimiento se sigue sintetizando ARN y proteínas. Se caracteriza por la condensación de cromosomas visibles al microscopio. La otra fase
es la mitosis, que es de división celular por el que se conserva la información genética contenida en sus cromosomas y esta pasa a las células hijas. Tanto las fases G1, S y G2 también se les conocen como interfase, mientras que la fase de reproducción se le conoce como división. La mitosis es un proceso de multiplicación celular importante en el desarrollo, crecimiento y la regeneración del organismo. El proceso tiene lugar mediante una serie de eventos sucesivos y continuos, que para facilitar su estudio se establecen 4 etapas. La profase viene inmediatamente después de que se duplique el material cromosómico y se aprecian los cromosomas constituidos por dos cromátidas unidas por el centrómero. Desaparece la membrana nuclear y el nucleolo está muy condensado. Se aprecia el uso acromático, que es una especie de vías o rieles de proteína por donde se pueden desplazar los cromosomas. En la metafase, los cromosomas se van desplazando hasta situarse en el ecuador del uso. En la anafase, el centrómero se divide, se separan las dos cromátidas por las fibras del uso en sentidos opuestos. Esta es la parte fundamental para la distribución de la información genética, ya que si no se hace un buen desplazamiento puede generar consecuencias. La telofase. Los dos grupos de las cromátidas se descondensan. Se reconstruye la membrana nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas, de tal manera que hay ocasiones que se puede observar una célula con dos núcleos para que finalmente la membrana citoplasmática se vaya constriñendo y se tenga dos células hijas idénticas a la célula madre. La meiosis es la división celular por la cual se obtienen células hijas con la mitad de los juegos cromosómicos de la célula madre, pero que cuenta con la información completa para todos los rasgos estructurales y funcionales del organismo al que pertenecen. Necesariamente tiene que haber duplicación de los cromosomas. Antes de que se produzca la primera división, los cromosomas se tienen que duplicar. Posteriormente se entra a una etapa que se conoce como mitosis 1, con sus fases conocidas: profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, para producir dos células idénticas a la célula madre, es decir, células hijas diploides. La característica del proceso de la mitosis es que cada célula inmediatamente, sin realizar todo el proceso de interfase, entra a otra mitosis conocida como mitosis 2. Se puede apreciar que no se duplicó material genético. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y finalmente se tienen dos células hijas con la mitad del material cromosómico, o sea, células hijas haploides. Son características de la meiosis la obtención de células especializadas para intervenir en la reproducción sexual. Estas tienen reducidos a la mitad el número de cromosomas y al unirse las dos células sexuales vuelve a establecerse el número cromosómico de la especie. Se produce una recombinación de la información genética, puede haber intercruzamientos de genes y origina una gran variación en los gametos debido a los intercruzamientos de segmentos de los cromosomas homólogos.
Veamos algunas características de meiosis y mitosis. Ocurre en la mitosis en las células corporales o células somáticas, mientras que la meiosis ocurre en las células germinales o sexuales. El número de células producidas por la célula madre en la mitosis son 2, mientras que para la meiosis son 4. La cantidad de cromosomas de la célula madre en la mitosis son diploide, o sea, 2 en par, lo mismo que en la meiosis, 2 o par. La cantidad de cromosomas de la célula hija en la mitosis es diploide, 2 o par, mientras que en la meiosis es haploide o non, la mitad. El tipo de células que se producen son células de tejidos y órganos para la mitosis, mientras que para la meiosis son células de los gametos. La función en la mitosis es la reproducción asexual, el crecimiento de organismos, regeneración y reemplazo de células, o sea, es de continuidad genética, mientras que en la meiosis su función es la reproducción de gametos para el proceso de reproducción sexual. Su función es variabilidad genética. Características de las células formadas. La mitosis son células genéticamente idénticas, o sea, es conservativa, mientras que la meiosis produce células genéticamente diferentes, o sea, semiconservativas. No resta más que agradecer la visita, invitarles a que les den like y compartan el video. Visiten el canal y no dejen de suscribirse. Hasta pronto.